Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Entonces Lucas capítulo 7, versículo 1 al 10 es donde estamos. Jesús nos ha enseñado en Lucas 6, 20 al 49 acerca de una fe inamovible, una fe que está fundada en Cristo, una fe que está fundada en las palabras de Cristo y sobre la cual nosotros tenemos que edificar nuestras vidas, sobre Jesucristo. Esta fe en Cristo es el cimiento y el fundamento de toda nuestra vida cristiana. Entonces debemos entender que es primero por fe que llego a ser un hijo de Dios, que llego a conocer a Cristo. Y la Biblia nos dice esto por todos lados. En Juan 3:15, conocemos Juan 3:16, ¿no? Pero ¿quién puede citar Juan 3:15? En Juan 3:15 nos dice que todo el que cree en Cristo tiene vida eterna. En Efesios 2:8 nos dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. En Hechos 10:43 dice que todo el que cree en Él recibe el perdón de pecados. Y en Efesios 5:1 y 2 dice que por la fe somos justificados, somos declarados justos ante Dios y tenemos acceso a esa gracia, a la entrada al cielo por medio de Cristo. Fue en Hechos capítulo 16, versículo 30, que el carcelero de Filipos pregunta a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta, ¿cuál fue? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La salvación viene por fe en Cristo. Entonces, es por fe que llego a ser un hijo de Dios, pero debo entender que luego es por fe que vivo la vida cristiana. Entonces, la fe no termina en ese punto que puse mi fe en el Señor para salvación, como a veces pensamos que es, sino que continúa a lo largo de mi vida. Esa es una fe verdadera, esa es una fe genuina. Pablo mismo dice en 2 Corintios 5:7, por fe andamos y no por vista. En Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. En Gálatas 2:20, un pasaje muy conocido, en la mitad dice, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios. Entonces, la salvación se otorga por fe en el Señor Jesucristo y resulta en una vida con fe en el Señor Jesucristo. No es algo que está ahí en el pasado y termina, no, continúa. Entonces andamos con fe como los hombres de Hebreos capítulo 11. Recuerdan que por fe caminaron con Dios. Con fe respondieron a las advertencias de Dios. Con fe obedecieron las palabras de Dios. Con fe Abraham determinó ofrecer a su único hijo Isaac porque Dios se lo demandó. Por fe Moisés rechazó los placeres del mundo y escogió servir a Dios. Por fe, nos dice al final del capítulo, hicieron justicia, obtuvieron promesas. Por fe, siendo débiles, fueron hechos fuertes. Entonces, esta es la fe que nosotros debemos tener. ¿Qué es vivir con fe? Vivir con fe es vivir con dependencia total del Señor Jesucristo, en obediencia total a Dios, vivir bajo el señorío de nuestro Señor y teniendo a Cristo como nuestra autoridad máxima y única autoridad. Vivir con fe es abandonar los placeres del mundo y andar con Dios. Vivir con fe es vivir creyendo que en Dios, que cuando mi situación parece imposible, Él se ocupa. Eso es vivir con fe. Y esto es exactamente lo que encontramos en Lucas capítulo 7, 1 al 10. Un centurión con una fe impresionante, con una fe maravillosa y asombrosa. Y hemos comenzado a ver tres características de esta fe impresionante al mirar capítulo 7, versículos 1 al 7, a la primera mitad del versículo 7. Y lo primero que vimos es que tenemos la acción del centurión. El centurión oyó y actuó. Y hay un contraste acá que Lucas nos está dando entre un pueblo que oyó y no hizo nada, que recuerdan en capítulo 6, 18, vinieron para oír la palabra del Señor, escucharon el mensaje del Señor, se maravillaron de su mensaje, dice Mateo, y luego se fueron, siendo oyentes, tan solo oyendo, escuchando. Escucharon y no hicieron.
Fueron advertidos, pero no los conmovió. Escucharon el mensaje de Jesús, pero lo pasaron por alto. Allí lo dejaron tal donde lo escucharon. Entonces, por un lado tenemos este pueblo judío que no tiene fe, y por otro lado tenemos un centurión, gentil, romano, hombre extraño a las promesas de Dios, pero este hombre escucha y hace. Él lo pone en práctica. Y Lucas nos está dando aquí, en este lugar, un ejemplo práctico del verdadero discípulo. Un discípulo convertido, un discípulo verdadero, uno que ama a sus enemigos, que da con generosidad, que se humilla ante Dios, sabe que es indigno ante Dios y entonces pone su fe en Él, en Cristo, para salvación. Entonces esta narración de capítulo 7, versículos 1 al 10, está puesta estratégicamente en el lugar exacto. Esto no es, y cuando leemos la Biblia vamos a entender que no es así, que tenemos narración, qué lindo que pasó esto, y después, este mensaje de Jesús, a ver cuándo termina el mensaje, y termina, y volvemos a las narraciones y las sanidades, y qué lindo. No es todo al azar, no es todo así nomás. Recuerden que Lucas ha indagado con certeza, lo ha hecho con profundidad, con exactitud, y cuando él lo escribe, así lo escribe. Entonces él posiciona esto en el lugar exacto para que nosotros podamos ver que el propósito de la sanidad del siervo de este centurión es para mostrar la fe del centurión. Es la fe práctica del mensaje de Jesús. Una fe que no se halló en toda Israel. Entonces, por un lado, el pueblo no tiene fe, por otro lado, este gentil tiene fe, y Jesús se lo va a decir al pueblo. Entonces la historia ya la comenzamos la semana pasada. El centurión tiene un esclavo. Este esclavo es muy querido, precioso, de gran valor para el centurión. El centurión lo ama profundamente, como ama a un hijo. Y el esclavo está enfermo. Nos dice Mateo que está paralizado, que está en cama, que no puede moverse. Y Lucas nos dice que está a punto de morir. Está próximo a la muerte. Es tan solo cuestión de tiempo. Pero en versículo 3 nos dice que él está convencido que Jesús lo puede sanar. Entonces, en su desesperación, habiendo oído acerca de Jesús, manda a los ancianos judíos, líderes religiosos, a que vayan a hablar con Jesús y le imploren y le rueguen de que Jesús venga a su casa, Jesús venga a sanar a este esclavo. Entonces ellos van, buscan a Jesús, imploran a Jesús, le piden a Jesús, y quieren convencer a Jesús. ¿Y cómo lo convencen? Miren versículo 4. Le rogaron diciendo, el centurión es digno de que le concedas esto. Piensan que lo van a convencer por decirle que Él es digno de tu misericordia, Señor. Él es bueno. Él merece que vos sanes a su esclavo, a su siervo. Si hubiera sido malo, no lo sanes, pero porque Él es bueno, Él es digno. Este hombre se lo ha ganado. Él es el mejor de lo mejor de los hombres. Aún siendo gentil, Él lo merece. Él ama a Israel, Él nos edificó una sinagoga. Imagínate dónde vamos a aprender la Escritura si no tuviéramos esta sinagoga. Sanalo. Entonces el Señor Jesús viene. No por eso, sino por lo que vamos a ver más adelante. En versículo 6 nos dice que Jesús iba con ellos, va en camino a la casa, y al estar Jesús en el camino a la casa, el centurión se llena de convicción, y esto es lo segundo que vimos, el reconocimiento del centurión. Y siendo lleno de convicción, ahora envía un segundo grupo, pero estos son sus amigos, porque sabe que Jesús está en camino. Y de manera contraria a lo que dijeron los ancianos de que él era digno, de que él merecía esto, todo lo contrario. Él es totalmente indigno. Y miren lo que dice, versículo 6, Señor, no te molestes más porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Y de la manera que era la única cualidad que los ancianos dijeron sobre él, por la cual él merecía que sane al esclavo, él es digno, aquí enfáticamente el centurión dice, no soy digno, todo lo contrario, yo no soy merecedor de nada. Ni que entres bajo mi techo, ni que yo salga a ti. No merezco nada. Está sobreabrumado con una sensación de pecado sobre él al ver que Jesús se acerca.
Este hombre no puede presentarse ante Dios, un Dios santo. No puede estar en la presencia del Hijo de Dios. Y encima dijeron que era digno y él dice, lo que menos soy es digno, yo soy totalmente indigno. Y más se aproxima Jesús a la casa, más consciente es de su pecado, de su corazón entenebrecido, de que él no puede estar ante Cristo. Sus palabras son como las palabras de Juan el Bautista. ¿Recuerdan en capítulo 3, versículo 16? Cuando Juan el Bautista está predicando, dice, yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, la cual era el trabajo más bajo de un esclavo. No soy digno del peor trabajo de todos, porque Cristo es Señor. Entonces aquí hay un hombre humilde, un hombre que reconoce quién es Jesús, y al reconocer quién es Jesús es consciente de su propio pecado, y su conclusión es, no soy digno de Cristo. No soy digno de Cristo. ¿Cómo respondes vos a Cristo? ¿Vos merecés a Cristo? ¿Vos merecés su gracia y su misericordia? ¿Vos merecés su salvación? ¿Merecés ser un hijo de Dios? ¿Merecés la vida eterna? Y todos diríamos, o espero que diríamos, ¿no? No. Soy salvo por gracia, o un favor inmerecido. Soy salvo por la fe que Dios me da para creer. Soy salvo solo por lo que Cristo hace en mí. Pero vamos un poco más profundo. ¿Vos merecés salud? ¿Merecés sanidad? ¿Vos merecés la bendición de Dios en tu vida? Y ya es un poco más difícil, ¿no? Porque teológicamente y doctrinalmente y las enseñanzas que aprendo sé que no, pero en el momento creo que sí. Y aunque diríamos que no, Dios no promete eso en la prueba y la dificultad, a veces pensamos que merecemos salud. Y en la aflicción a veces pensamos que merecemos la bendición de Dios. Hermanos, no merecemos nada de eso. Y a veces pensamos que aquel que tiene mala salud también lo merece, porque es bueno. No, no lo merece. Somos indignos. Debemos entender que tanto como no merecíamos la salvación, no merecemos ninguna bendición en nuestra vida. No merecemos nada. Es simplemente por la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios que recibo lo que recibo, y por la misericordia de Dios. Por eso somos salvos y por eso Él suple nuestras necesidades. Y Él nos bendice mucho más de lo que nosotros nos damos cuenta todo el tiempo. Y lo que vemos es que cuando entendemos quién es Cristo y que Él es Dios y que Él es santo y veo mi total indignidad ante Él, esto cambia mi entendimiento de la salvación y recuerdo cada día que no soy digno de mi salvación y cambia totalmente mi vida cristiana y recuerdo cada día que no soy digno de nada de lo que recibo. Porque ahora sé que no merezco nada. Y que cada bendición de Dios me la da porque Él es lleno de gracia y misericordia. Y entonces la recibo con gratitud. Y entonces en cada prueba y aflicción la puedo enfrentar con fe en el Señor, como vamos a ver que tiene este centurión. Entonces el centurión reconoce su indignidad y se humilla totalmente ante el Señor. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, vamos a ver que este reconocimiento de indignidad lo lleva a nuestro tercer punto, el punto de hoy, la fe del centurión. La fe del centurión, comenzando en la mitad de versículo 7 hasta el versículo 10. En el 7 dice, por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Y luego miren estas palabras. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Señor, no tenés que venir a mi casa. Hablá y se hará. Abrí tu boca y él será sano. Vos decís unas palabras y lo salvás. No tenés que venir a casa. No lo hagas. Soy indigno. No merezco que estés en mi casa. Aquí vemos la fe de este centurión. Él está firme en la fe. Y su fe está firme en Cristo. Y su fe es una gran esperanza en medio de la dificultad. Y tiene total fe en el Señor. Decí la palabra y Él va a ser sanado. Él sabe que Cristo lo puede hacer. Sin venir a Él, sin Él ir a Jesús.
Y hermanos, esto es increíble porque hasta ahora hemos visto en Capernaum un montón de milagros, un montón de sanidades, de echar fuera demonios. Y este hombre está en Capernaum, él ha escuchado, quizá lo vio de lejos. Pero noten lo que ha pasado hasta ahora. Miren capítulo 4, versículo 40. Y les digo esto para cuando lo leemos. Hasta ahora todos han traído personas a Cristo. Cristo no ha sanado a la distancia. ¿Quién ha sido sanado? Miren 4:40, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, se los llevaban a Él. Y poniendo la mano sobre cada uno de ellos, los sanaba. ¿Quiénes eran sanados? Los que fueron a Él, los que trajeron a Él, los que se presentaron ante Él, los que Él tocó. Pero este hombre, este centurión, habiendo escuchado acerca de Jesús y cómo sana, dice: vos podés sanar desde donde vos quieras. Yo sé que no tenés que tocar a nadie. Decí la palabra y serás sano. Entonces el centurión sabe quién es el Señor y sabe que tiene toda autoridad y le dice: tan solo di la palabra, simplemente habla y ocurrirá. Decí la palabra y el cuerpo va a obedecer. Decí la palabra y la enfermedad se va a ir. Decí la palabra y la sanidad vendrá. Con tan solo hablar, con tan solo abrir su boca. Y decimos: ¡fua, qué poder! Sí, esto no es nada. Abrí, mirá Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? ¿Y cómo lo hizo? Hablando. Y abrí Juan 1:1 y vas a ver que Jesús creó. Esto no es nada. Pero nos impresiona la fe de este hombre, que sabe que Jesús lo puede sanar. Fue una fe impresionante. El siervo está paralizado en su cama a punto de morir y él dice con toda certeza: habla y se hará. Y no me voy a preocupar. Y entonces en versículo 8 comienza a hablar de su autoridad. Y dice: pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y otro: ven y viene, y a mi siervo: hace esto y lo hace. El centurión es un comandante dentro del gobierno del Imperio Romano. Y como comandante él tiene jefes, ¿no?, que están sobre él y otros sobre ellos hasta que llega al emperador mismo. Y después bajo él tiene soldados, seguramente unos 100 soldados. Por eso era un centurión. Y a él también les daba mandatos y órdenes. Entonces toda orden que se le daba, él la tenía que cumplir. Pero después toda orden que él asignaba, sus soldados la obedecían. Entonces el centurión dice: yo tan solo digo: ve y va. Y cuando digo ven, él viene. Y cuando digo hace esto, lo hace. Porque tiene que obedecer mis órdenes. Y si no las obedece, lo matamos, ¿no? Buscamos otro que lo reemplace. ¿Qué está diciendo? Soy un hombre con autoridad. Pero mi autoridad, aunque es poderosa, está limitada. Yo no puedo hacer lo que quiero. Yo no puedo dar una orden que el que está arriba mío dice: si das esa orden te mato. No puedo dar esa orden. Puedo dar solo las órdenes que vienen del de arriba, y el de arriba ahí el emperador mismo. No puedo ir en contra del emperador. Pero Cristo, Él no tiene superior. Cristo no tiene autoridad sobre Él. Cristo tiene toda autoridad. Mateo 28 nos dice: tiene toda autoridad sobre cielo y tierra. Él es el Señor. Él es el comandante superior. Cristo es el que tiene todo el poder y toda autoridad sobre cielo y tierra. Y todo lo que Él demande, se hará. Entonces cuando Cristo dice a la enfermedad: ve, ¿qué hace? Se va. Y cuando Cristo dice a la sanidad: ven, ¿qué hace? Vendrá. Y cuando Cristo dice al esclavo: haz esto, ¿qué hace? Se levanta y lo hace. Y nosotros sabemos que aún Dios es así con nosotros hoy. Porque han escuchado alguna historia de alguien que fue a un doctor y tenía cáncer y se estaba por morir, y a la semana desaparece el cáncer y dice: ¿qué pasó? Dios dijo: chao, andate. Dios puede hacer eso y lo hace. El centurión está diciendo acá de la manera que él tiene gran autoridad sobre sus soldados. Él sabe que Cristo tiene gran autoridad sobre la vida y la muerte. Esto no es unos hombres que le decís que hagan algo, no es un jefe. Sobre la vida y la muerte. Está absolutamente convencido de que el Señor Jesús es Dios, porque solo Dios puede hacer esto. Y que Él tiene todo poder y toda autoridad.
al punto que sabe que Jesús puede sanar y salvar al esclavo a la distancia. No tiene que venir a su casa. Y así lo hará. Y por esto él dice en versículo 7, tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Su fe en el Señor es impresionante. Su fe en el Señor es tan impresionante que Jesús se maravilla de esto. Miren esto es fascinante, versículo 9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Jesús se maravilló de él. Si han estado con nosotros en todo este estudio de Lucas, que ha atravesado su tiempo ya, hemos notado que todo el tiempo hay gente maravillándose. Todos se maravillan. Y siempre se maravillan de Jesús. Se maravillan de sus enseñanzas, se maravillan de sus milagros y se maravillan de sus sanidades. Vez tras vez. Déjenme mostrarles. Vayan conmigo a capítulo 4, versículo 22. Jesús está en Nazaret. Sabemos que no es aquí donde comenzó su ministerio, pero es aquí donde Lucas comienza la historia de su ministerio. Y él predica su mensaje desde Isaías, versículo 18, 19, 20, y en el 22 dice que todos hablaban bien de él y se maravillaban de sus palabras llenas de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Ellos lo conocen de chiquito, ¿no? Como alguien que me ve a mí y dice, ¿no era este Marco el que hacía tal y tal cosa, no? Pero este es Jesús, Dios mismo. Y escuchan las palabras y dicen, ¡wow! Se maravillan. De allí vamos a capítulo 4, versículo 32. Jesús entra a Capernaum y va a enseñar a la sinagoga de Capernaum y dice que todos se admiraban de su enseñanza porque su mensaje era con autoridad. Se admiraban de él. Y allí en esa misma reunión alguien endemoniado empieza a manifestar que está endemoniado y Jesús le echa fuera el demonio. Y dice en versículo 35, primero quiero que veamos el poder, dice, entonces Jesús lo reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y después que el demonio lo derribó en medio de ellos, salió de él sin hacerle ningún daño. Y dice que todos se quedaron asombrados y discutían entre sí, ¿qué mensaje es este? Porque con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Esto no había pasado nunca, no puede ser. Con una palabra echa fuera un demonio y se asombraron de Jesús. Vayan conmigo a capítulo 5, versículo 25. Aquí tenemos la historia del paralítico. Recuerdan que hacen un agujero en el techo y bajan este paralítico en medio de esta reunión que Jesús está teniendo y especialmente este encuentro con los fariseos que ellos están queriendo destruir a Jesús. Y Jesús le dice al final del versículo 24, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante, en el momento, se levantó delante de ellos, ¿no? Sin terapia, sin kinesiología, sin nada de eso. Y tomó la camilla que había estado acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. Y miren esto, el asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios. Y dicen, hoy hemos visto cosas extraordinarias. Vayan conmigo a Lucas capítulo 8, que es algo que viene próximo en nuestro estudio. Jesús y los discípulos salen en una barca sobre el mar de Galilea y cuando están sobre el mar, Jesús se duerme. Y hay una gran tempestad, ¿no? Este es un dormir soberano, ¿no? Porque todos nos hubiéramos despertado. Hay una gran tempestad, hay una gran tormenta, al punto que ellos van y lo despiertan y dicen, Jesús, despertate que perecemos. Estos son pescadores. Ellos saben cuando estás al punto de la muerte en el mar y piensan que van a morir. Y le ruegan al Señor. El Señor se despierta y en un segundo calma el mar, el viento, la tormenta. No hay ni un ruido. Y les dice a ellos, ¿dónde estaba su fe? Y el 25 dice, pero ellos estaban atemorizados y asombrados. Estos son los discípulos que ya están caminando con él hace tiempo, que ya vieron de todo. Y están asombrados y diciéndose unos a otros, ¿quién pues es este que aún los vientos y el agua manda y le obedecen? Y nosotros lo pasamos por alto, ¿no? Pero tenés que estar en esa tormenta y ver eso. Asombro total. Miren capítulo 9, versículo 42. Aquí Jesús echa fuera un demonio de un muchacho que está mudo, que no puede hablar.
Dice versículo 42, cuando éste se acercaba, el demonio lo derribó y lo hizo caer con convulsiones, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos estaban admirados de la grandeza de Dios. Y después dice, mientras todos se maravillaban de todas las cosas que hacía. Están admirados, están maravillados, están asombrados del poder de Jesús, quien es Dios. En otra ocasión, no lo voy a leer, pero en capítulo 11, versículo 14, también echa fuera otro demonio. Y perdón, este es el mudo, que echa fuera el demonio. Y luego el mudo habla y todos se maravillan. El otro era el endemoniado hijo de un hombre que sanó. Vayan conmigo a capítulo 20, porque quiero notar que no tan solo el pueblo se asombró de Jesús y los discípulos se asombraron de Jesús, sus enemigos se asombraron de Jesús. Y aquí vemos en toda esta sección que ellos están buscando cómo destruir a Jesús. Dice en 20:20, después de que mandan gente a él para deshacerse, él dice, para sorprender a Jesús en alguna declaración, lo acechaban y enviando espías que fingieran ser justos y así lo podrían entregar al poder y autoridad del gobernador. O sea, están buscando arrinconarlo, ¿no? No saben que Jesús sabe todo. Y le preguntan, maestro, sabemos que hablas y enseñas rectamente y no te guías por las apariencias, sino como que enseñas con verdad el camino de Dios. Unos mentirosos, ¿no? O sea, lo que dicen es verdad, pero lo quieren engañar. Dice, ¿no es lícito pagar impuestos a César o no? Pero Jesús, percibiendo su astucia, les dijo, traigan un denario. ¿De quién es la imagen, la inscripción que lleva? De César, contestaron. Pensaron que lo tenían. Si dice César, bueno, apedréenlo porque no hace lo que Dios quiere, porque César es un ídolo en la moneda. Y si dice Dios, no paga impuestos, mátenlo los romanos. Entonces Jesús le dijo, pues den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ofrenden lo que tienen que, no ofrenden, paguen impuestos donde tienen que pagar impuestos y den adoración a Dios donde hay que dar adoración a Dios. Pero todo eso para decir esto. Y no podían sorprender a Jesús en palabra alguna delante del pueblo y maravillados de su respuesta. Maravillados de su respuesta. Se callaron. Aún ellos están maravillados. Ya que estamos en Lucas 20, vamos a Lucas 24. Llegamos al final del libro. Jesús ha muerto, Jesús ha resucitado. Las mujeres han ido temprano al sepulcro a buscar a Jesús. La tumba está vacía, ángeles les hablan y ellos vuelven con este mensaje de los ángeles a los discípulos para decirle que Jesús no está resucitado. Los discípulos no les creen, pero Pedro va a la tumba y nos dice en Lucas 24:12, pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro, inclinándose para mirar adentro, vio solo las envolturas de lino y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido. Maravillado. Porque Cristo había resucitado. Y Cristo estaba maravillando a todos. Entonces vemos esto vez tras vez tras vez. Los enemigos son maravillados, el pueblo es maravillado, los discípulos son maravillados, la muchedumbre es maravillada, la multitud es maravillada. Todo el mundo que se encuentra con Jesús está maravillado. Y obvio, si sanó a todo el mundo, si echó todos los demonios, si enseña como nunca nadie ha enseñado. Pero lo que quiero que notemos es que mientras todos están frecuentemente y todo el tiempo maravillados de Cristo, Jesús no se maravilla de nadie. Jesús no se maravilla de nadie. Solo 2 veces en todo el Nuevo Testamento Jesús es maravillado. Una es, no vamos a ir ahí, pero la cito, en Marcos 6:6, Jesús se maravilla de la incredulidad de Nazaret. Se maravilla de la incredulidad de Nazaret. Y la única otra vez en todos los evangelios que Jesús es maravillado es acá, en este pasaje. En este pasaje. ¿Y de qué se maravilla? De la fe de un hombre. La única vez en toda la Biblia que Jesús se maravilla de la fe de un hombre. Fue una fe impresionante. Fue una fe asombrosa. Fue la fe de un centurión romano, un gentil que nunca debía poder haber creído en Cristo. Y viene a la luz de todo un pueblo que lo rechaza. La única vez en toda la Biblia.
Jesús está completamente maravillado de este hombre. Maravillado de que un hombre con tanta autoridad ruegue por su ayuda. Maravillado de que un buen hombre reconozca su indignidad total, pero sobre todas las cosas maravillado de que tiene una fe tan increíble creyendo en Cristo. Una fe que el pueblo judío no tuvo. Esta no fue una fe simplemente para sanidad, esta fue una fe para salvación. Una fe que es lo que vemos en el sermón anterior de Jesús, de versículos 20 al 49, la fe de un verdadero discípulo. Entonces miren lo que ocurre en versículo 9, al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la multitud que lo seguía. Ahora nosotros sabemos que cuando baja del monte, después de enseñar, no es que baja y está solo. En Mateo 8:1, no vayan ahí pero escuchen, dice, cuando Jesús bajó del monte, esto después del sermón del monte, grandes multitudes lo seguían. Entonces todo el mundo todavía está siguiendo a Jesús. Así que notemos esta escena. Jesús, vienen los ancianos a hablar con él y ahora todo nuestro enfoque está en Jesús y los ancianos. Nos olvidamos de la multitud. Y él dice, voy a la casa. Y cuando está yendo a la casa salen los amigos. Y aquí está Jesús y los ancianos y los amigos. Y los amigos dicen, no es digno, no vengas, no entres a la casa. Y entonces en un momento es como que Lucas se echa atrás, ¿no? Y agarra la cámara y le pone el lente panorámico, ¿no? Y en vez de ver así como un túnel a solo estos protagonistas, ahora abre la escena para que veamos todo lo que está sucediendo. Detrás de Jesús hay miles de personas. Toda Judea, toda Jerusalén, Tiro y Sidón, quizás otras ciudades alrededor. Todo Israel está acá. Y Lucas quiere que lo veamos. Que no solo los amigos, no solo los ancianos, son multitudes de personas. Y ahora Jesús se da vuelta y enfrenta a la multitud. Enfrenta a la gente que ha venido a escucharlo. Que escucharon el mensaje completo de Jesús y lo pasaron por alto, que escucharon y no hicieron nada, que eran religiosos, que pensaron que por decir Señor, Señor, entrarían al reino de los cielos. O sea, imaginémonos, escuchan todo este mensaje y todavía están siguiendo a Jesús como que son salvos. Entonces Jesús se da vuelta. Vemos en los evangelios cuando Jesús está haciendo algo, no querés que se dé vuelta y hable con vos, ¿sí? Porque siempre es algo bueno que hizo otro y una reprensión para vos. Jesús se da vuelta y les mete una daga en el alma. Y la mete y la tuerce. Miren lo que está ocurriendo. Aquí está el punto de la narración, el momento que habla Jesús. No es el punto porque Jesús habla, pero es el punto de esta narración. A esto nos lleva el autor. Jesús mira a la multitud y dice, les digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Los judíos tuvieron oportunidad tras oportunidad de creer en Cristo. Ellos vieron los milagros. Ellos vieron las sanidades. Ellos vieron el poder sobre los demonios. Ellos vieron el poder sobre la naturaleza, el poder sobre el pecado, y muchos de ellos lo experimentaron. No solo vieron al otro, lo vivieron ellos. Y lo rechazaron. Tuvieron la oportunidad de sus vidas, tuvieron la evidencia del Mesías delante de sus ojos y lo rechazaron. Vieron que Jesús es Dios y no lo querían. Los fariseos no le creyeron, lo querían matar, aunque ellos nunca negaron sus sanidades, porque sabían que este hombre podía sanar. El pueblo judío no creyó, querían sus beneficios, como lo que vemos hoy en nuestro mundo. Y quieren una sanidad. Y después, ya está, yo hago lo que quiero, pero dame la sanidad. Entonces Cristo pronunciará juicio sobre ellos. Miren más adelante en capítulo 10 de Lucas. Aquí tenemos como una conclusión de todo este ministerio que Jesús está haciendo y diciéndoles lo que ocurre con ellos. Va a hablar de Corazín y Betsaida. Corazín y Betsaida están ahí nomás de Capernaum. Si visitas Israel, vas a la ciudad de Capernaum, es hermoso, es lindo, todo lo que tienen ahí para que veas. Pero después vas a Corazín y no hay nadie. Y está re bueno porque ninguna visita quiere ir ahí. Pero ahí se ve todo el templo, la sinagoga que estaba en Corazín. Y no hay nada. Y en realidad en Capernaum tampoco hay nada. ¿Por qué?
por lo que dice Jesús acá. Dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, o sea, juicio sobre ustedes. Porque si los milagros que se hicieron entre ustedes hubieran sido hechos en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido sentados en silicio y ceniza. Por esto en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Capernaum, acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades serás hundida. El que a ustedes escucha, me escucha a mí. El que ustedes rechaza, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. ¿Qué hizo Israel? Lo rechazó. Lo rechazó. No querían a Jesús. Se pusieron en contra de él. Te pregunto, ¿qué tal vos? ¿Qué tal vos? ¿Has oído las enseñanzas? ¿Has escuchado la palabra? ¿Has visto las escrituras que Jesús es Dios? ¿Has aprendido a cómo debes vivir como hijo de Dios? ¿Has tenido oportunidad tras oportunidad, semana tras semana ante el Señor? ¿Cómo respondes? ¿Con fe para salvación? ¿Y fe en tu andar diario? Jesús acá le está diciendo todo lo que les enseñé, todo lo que estaba hablando, todo lo que ven en este hombre. Esto es de lo que yo hablaba. Esta es la fe práctica. Esta es la fe en acción. Este es el hombre que edifica sobre la roca. Este es el que oye y hace. Qué contraste increíble. Este hombre vio la grandeza de Cristo y eso hizo que vea la grandeza de su propio pecado y su indignidad y se humilla ante Cristo sabiendo que no es digno de venir ante Él. Y no importó que fuera gentil. Y más que eso, no importó que fuera comandante o importante o rico. Imagínense, edificó la sinagoga, tenía dinero. O que tuviera toda autoridad. ¿Sabes qué importó? Lo único que importó es que se humilló y creyó. Se humilló y creyó. Eso es lo que Dios demanda. Y parece tan fácil, pero acá Jesús se da vuelta a todo un pueblo que no lo hace ninguno. No se humillan ante el Señor. No creen en el Señor. Porque aunque la salvación es tan fácil, toma a entender una indignidad total que tenemos y que solo Cristo nos puede salvar. El centurión es el ejemplo del que oye las palabras del Señor y las pone en práctica. Pero Israel, ellos tuvieron todas las oportunidades, ellos experimentaron todas las sanidades, todas las echadas de demonios que existían, escucharon la palabra, estaban con Jesús, siguieron a Jesús, comieron de Jesús multiplicando panes y peces. Y Él le dice, ustedes no tienen fe. Y para probar mi punto de lo que es un hombre verdadero, un discípulo verdadero, acá está el gentil. Y eso para ellos era lo peor de lo peor. Estas palabras le habrán atravesado hasta el alma. Y es exactamente en este punto, después de decir esto en versículo 9, que vienen las palabras de Mateo capítulo 8, versículo 10. Así que vayan conmigo a Mateo 8. Mateo 8, 10. Creo que es importante ver esto y ver que aquí estamos hablando no solo una sanidad de salud, sino una salvación, una fe para salvación. Mateo 8 es el pasaje paralelo a Lucas capítulo 7, también puesto en este lugar después de que Jesús baja del monte. Y versículo 10, para que sepamos que es lo mismo, dice, al oír Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían, en verdad les digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Aquí es más específico, ¿no? En nadie. O sea, busca la excepción, no está, en nadie. Versículo 11, y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿De qué está hablando? De salvación. Los del oriente y los del occidente, estos son los gentiles, estos son los que vienen de afuera de Israel. Y él dice que ellos van a venir y ellos se van a sentar con Abraham, Isaac y Jacob, con los padres de Israel.
Y ellos van a tener acceso al reino de los cielos. Esta gente va a venir de afuera como este gentil, van a creer y ellos tienen entrada al cielo. Que ya para el judío eso es como, ¿no? Estaban enojadísimos. ¿Cómo puede ser? Y el Señor penetra más profundamente con esta daga. Y Él dice, pero los hijos del reino, y le está diciendo a ustedes que se consideran parte del reino, ustedes que son los judíos, ustedes que son de Israel, ustedes que creen que por nacer como judíos tienen acceso al cielo, que haber nacido bajo la nación de Israel, entonces Abraham es su padre, Isaac es su padre, Jacob es su padre, y creen que van a entrar al cielo. No es así. No es así. Estos que oyen y no hacen, estos que no tienen fe en Cristo como su Salvador, miren lo que dice, serán arrojados a las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Son arrojados a las tinieblas. Son arrojados al infierno eterno, donde sufrirán por los siglos de los siglos. Donde dice acá que será el llanto y el crujir de dientes, en Marcos 9:44 dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y Jesús los condena. Y justo después del Sermón del Monte, que dio una advertencia severa, ahora da otra advertencia severa. Dejen de engañarse, se van al infierno. Deben tener la fe de este centurión. Hermanos, ¿qué es necesario para alcanzar el cielo? No es dinero, no es por dar ofrendas a la iglesia, no es por obras, no es por tener un estatus, ser judío, no es por ritos, no es por costumbres, no es por bautizarte, no es por una religión. Nada de eso nos salva. Absolutamente nada. No confíes en la iglesia para tener salvación. La iglesia no salva a nadie. No confíes que naciste en un hogar cristiano para tener salvación. Eso no te salva. No confíes en la salvación de amigos o familiares para que vos tengas acceso al cielo. No, no te salva. ¿Qué es necesario para alcanzar el cielo? Una fe impresionante. Una fe impresionante. Esta es la fe donde uno entiende quién es Cristo, se humilla ante Cristo sabiendo que es totalmente indigno de venir ante Él, se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Cristo para salvación. Y luego de ser salvo se da cuenta que Cristo le dio esa fe para creer. Por eso es impresionante. La Biblia dice, todo aquel que cree en Cristo, que murió en la cruz por sus pecados y resucitó al tercer día, ese puede ser y será salvo. Este puede entrar al reino de los cielos. Este tiene acceso al cielo. Este tiene la vida eterna, una esperanza a estar con el Señor para siempre. Esta es una fe impresionante. Pero si vos estás acá y rechazás a Cristo, por excusa que pongas, por cosa en la que confíes, que pensás que vas a llegar al cielo, tu fin es el infierno eterno. Cristo mismo lo dice. Entonces, ¿qué harás? Esta es la fe impresionante del centurión, la fe impresionante de todo aquel que cree en Cristo, es la fe del verdadero discípulo de Cristo. En versículo 10 vemos que el esclavo es sanado, es salvado. Dice, cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, encontraron sano al siervo. Los amigos regresan y ahí está el esclavo. Jugamos al 1. Vamos al Shenga, ¿qué quieren hacer? ¿Les sirvo algo? El tipo está completamente bien. Está totalmente sano. No una parte, no, se empieza a levantar, necesita tomar mucha agua, está mal de la cabeza. No, él está bien. No necesita comer nada, no necesita Gatorade, no necesita nada de eso. Está sano. En Mateo 8:13 nos dice que fue sano en esa misma hora. En el momento que Jesús dijo, este tiene fe, lo sanó. Exactamente ahí. No por la fe del esclavo, sino por la fe del centurión. En ese instante Jesús lo sana, ya no está paralizado, ya no está enfermo en cama, ya no está a punto de la muerte. Increíble. Y el gozo del centurión habrá sido extraordinario.
Su amado siervo, a quien apreciaba tanto, había sido sanado y su vida había sido salvada. Y hermanos, esta es la bondad y la misericordia de nuestro Dios, de Cristo. Donde miren lo que pasa. Jesús determina salvar al centurión, un gentil, y mientras está salvando al centurión, Él tiene misericordia por su esclavo y lo sana. Suple necesidad espiritual, suple necesidad física. ¿Y no es así como Cristo actúa con nosotros? No solo nos salva de nuestro pecado y nos da la vida eterna al creer en Cristo, pero junto con la salvación nos da toda clase de bendición. ¿Por qué? Porque nuestro Salvador es bueno y misericordioso y lleno de gracia. Pero quiero que prestemos atención a una cosa más, que es muy importante, especialmente en la cultura en la cual nosotros vivimos y el país en el cual vivimos. Quizás hoy vos estás aquí y tenés un problema de salud extremadamente grave, grande. O un conocido muy cercano tiene un problema de salud que quizás está al punto de la muerte o está en ese ciclo que va a llegar a la muerte, no muy lejos de aquí. Y debemos entender que el Señor no promete nunca que serás sanado si tienes suficiente fe. Eso es una mentira. El Señor no promete eso. ¿Hubo personas sanadas por su fe? Sí. Acá en este esclavo es sanado por la fe del centurión. En capítulo 8, versículo 48 lo pueden ver. Ahí al final de esa sección dice, Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz. Pero en su mayoría no. En su mayoría fueron sanados y no tuvieron fe. Ya hemos visto que en Capernaum Jesús sanó a todos y también hemos visto que en Capernaum Jesús dice, ay de ustedes, piensan que van al cielo, no, van al infierno. Ellos no fueron sanados por su fe. Ellos recibieron todas las sanidades y se fueron todos al infierno. En nuestro siguiente pasaje, que vamos a ver si Dios quiere la semana que viene, en versículos 11 al 17, Jesús va a ir a una viuda y va a resucitar a su hijo de la muerte. No dice nada de la fe de la viuda. Y yo no soy muy inteligente, pero creo que me doy cuenta que un muerto no puede tener fe. Y Jesús lo sana. Jesús lo sana. No hay ninguna fe ahí. El Señor no promete fe que resulta en sanidad. Si tenés suficiente fe, te sana. No, nunca. ¿Sabes por qué? Porque Dios no necesita de tu fe para sanar a nadie. No necesita de tu fe para sanarte a vos. Y ni requiere de tu fe para sanar a nadie. La sanidad no está basada en la fe del enfermo, la sanidad está basada en la determinación soberana de Dios. A quien quiere, Él sana y a quien quiere, no lo sana. Punto. Tanto en el primer siglo como hoy. Pero ¿sabes lo que sí promete el Señor? Que la fe en Cristo trae salvación. Que la fe te otorga la vida eterna por los siglos de los siglos en el cielo, en la presencia del Señor, adorándolo para siempre, y eso es increíble. Y junto con eso, que es la bendición máxima, ¿sabés qué más ocurre en el cielo? No hay más enfermedad. No hay más enfermedad. ¿Querés sanidad? En el cielo tendrás sanidad completa. Apocalipsis 21:4 dice que Dios enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Esa promesa es mucho mejor. ¿Qué más promete el Señor? Que solo por fe podés agradar a Dios. Vos podés tener la mejor salud del mundo. Podés tener la mejor salud del mundo. Y te viene un cáncer y es sanado, y te viene otro cáncer y es sanado, y tenés este tumor gigante del tamaño de una pelota de vóley que te sale acá, tenés 2 cabezas, se te sana, se te vuelve. ¿Y cuánto podés llegar a vivir? 100 años. 150, no vas a querer vivir hasta los 150, vas a pedir morir. Pero sin fe te vas al infierno.
Y sin fe no puedes agradar a Dios. ¿De qué te sirve eso? De nada. La fe en Cristo para salvación y el andar con fe en Cristo luego de tu salvación es mucho más importante. Es mucho más valioso. Y es eterno. Y mucho mejor que una fe para sanidad. Porque es la esperanza que tengo a la entrada al cielo eterno. Disfrutando de una vida presente en el Señor a pesar de mi salud y anhelando la eternidad con el Señor en perfecta salud eterna. Cuando ponemos la perspectiva del mundo en nuestra vida aquí con la perspectiva celestial, ¿por qué estamos todos corriendo detrás de la sanidad? Lo que Cristo ofrece es mucho mejor. Y aún a veces, si así Cristo lo determina, también sana nuestra enfermedad física presente, porque Dios es bueno y misericordioso. Entonces te pregunto, ¿tenés una fe impresionante? Si no conoces a Cristo, necesitas venir a Él con humildad, entender quién es Cristo, que Él es santo, que vos sos pecador, indigno de acercarte a Él y pedir perdón por tu pecado poniendo tu fe en Cristo. Esto es la conversión donde yo iba en pecado y ahora pido perdón por el pecado, me arrepiento del pecado, aborrezco el pecado y giro 180 grados y ahora pongo mi fe en Cristo. Esa es la conversión. Arrepentimiento y fe son los dos lados de la conversión. Debo creer en Cristo. Es la única forma de ser salvo. Por fe en el Señor Jesucristo. Así fue con el centurión, así es con todos nosotros. Judío o gentil. La salvación es por fe. Pero recordemos que esta fe impresionante no termina allí. Digo, ¿cómo sabes que sos salvo? Y porque acá adelante en mi Biblia ya noté que el 4 de julio de 1960 yo puse mi fe en Cristo. ¿Cómo sé que soy salvo? Porque continúo en fe. Es la prueba de mi salvación. ¿Andás con fe en Cristo? ¿Por fe caminás con Dios? ¿Por fe respondés a sus advertencias? ¿Por fe obedecés a Dios? ¿Vivís una vida con fe en el Señor? ¿En total dependencia de Dios? ¿En total sumisión a Dios? ¿Bajo el señorío y la autoridad de Dios? ¿Abandonando los placeres del mundo para servir y caminar con Dios? ¿Creyendo en Él cuando la circunstancia de tu vida parece imposible? Eso es fe. Eso es fe. ¿Es siempre fácil? No. Pero a través de las circunstancias Dios va creciendo y aumentando tu fe en Él. Esta es una fe impresionante. ¿Qué diría Jesús de tu fe? ¿Se maravillaría de tu fe? ¿Quedaría asombrado con tu fe? Diría, wow, qué fe sorprendente que tiene este hombre, esta mujer. Se daría vuelta al resto de la congregación y diría, miren, tengan fe como este. ¿Qué diría Jesús de tu fe? Quizá no queremos responder a eso. Venía el Señor con fe, vivía ante el Señor con fe. ¿Vos tenés esta fe en Cristo para salvación y para tu vida cristiana? Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias que tu palabra es poderosa, Señor, como una espada de dos filos que penetra y corta hasta lo más profundo del alma y las coyunturas. Señor, te doy gracias que podemos venir y abrir tu palabra y leer tu palabra y explicar tu palabra y aplicar tu palabra. Que este sea nuestro deseo. Te ruego que si hay alguien aquí que no es salvo, que está dependiendo de una iglesia, una religión, un bautismo, un rito, lo que sea, pensando que todos los caminos llevan a Dios. No, Jesús es el único camino que lleva a Dios. Padre, te ruego que lo humilles, que reconozca su indignidad y lo lleve a arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo, porque es la única forma de ser salvo.
Y Padre, te pido para la mayoría que está acá, que ha creído en Cristo, que vivamos con fe. Creer en Cristo para vivir como quiero, no. Creer en Cristo para andar en fe en el Señor Jesucristo. Que vivamos esta fe impresionante, esta fe maravillosa, y así continuemos a lo largo de nuestra vida, 20, 30, 40, 50 años, lo que el Señor nos dé, con fe en el Señor. Lo pedimos y te rogamos que así sea en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.